Vamos un segundo acá. Y eso está aquí. Acá. Vea que hablábamos, digamos, en el momento hablamos del el centro de masa. No implica necesariamente que tenga que ser con respecto al centro de masa, porque recuerde que para cualquier objeto, la velocidad tangencial. Profe, por sacar, si está compartiendo, no Ah, lo sí, hace. perdón, gracias. No estoy compartiendo. La velocidad tangencial. Eh, Para en cualquier caso, la velocidad tangencial ustedes la pueden escribir como R, que sería el R del centro de masa, R por omega, ¿verdad? Sí, R por omega. Entonces, lo que pasa es que aquí hay que diferenciar entre, tal vez se hace así simplemente para evitar la confusión, ¿verdad? Recuerden que si estamos hablando de un planeta, vamos a tener una omega de giro, omega de spin, lo podemos llamar, pero además una omega de traslación. Entonces, esta omega tangencial, esta velocidad tangencial hace referencia a la omega de traslación. Entonces, pensemos en la Tierra, tal vez es el caso más sencillo. Tenemos el Sol y la Tierra orbita alrededor del Sol en una elipse casi circular. Es casi un círculo. Pero bueno, digamos que una elipse, para ser más. Sí, hoy hay quiz. El quiz lo vamos a hacer al puro final, porque no lo he, de nuevo se me olvidó programarlo. Las preguntas están, pero no lo he programado. Entonces, el planeta Tierra está acá y el planeta Tierra tiene una rotación que a esta rotación está asociada a una velocidad angular que va a ser igual a, vamos a ver, tenemos 2 pi radianes, que es una vuelta entera, en un día. Sería 2 pi radianes en 3600 por 24, que sería en 1 hora y 3600 segundos por 24, me daría el número de la velocidad angular. 24 horas por 3600 segundos en 1 hora. Entonces me cancelan horas con horas y me va a quedar el resultado de omega. Y esa sería la rotación. Pero además tiene la traslación, que también la podemos ver como una omega. No necesariamente tiene que ser velocidad del centro de masa, o sea, no necesariamente tiene que ser lineal. Se puede poner lineal o se puede poner angular. En este caso la traslación va a ser igual a 2 pi por, y ahora sí, imagínense, tenemos 3600 segundos en 1 hora por 24 horas, me daría un día por 365 días. Entonces aquí esto por, vamos a ver, 3600, aquí es horas, segundos, y aquí es días, hora. Se me cancela hora con hora, no, ¿qué estoy diciendo? Un segundo, que está entrando alguien más. Ya. Tengo 3600 segundos, me quedan, me quedan segundos y se me cancelan aquí donde 365 días en un año. Aquí donde no estaría bien. Esto sería horas. Me quedan segundos de momento y después yo necesito. Ah, claro.
Es que estoy haciendo al revés, eso es todo. Vamos a ver. Aquí día, aquí días, ahora sí. Se me cancela días con días, horas con horas, segundos, y ahora sí. Y entonces esta sería la omega de traslación. Entonces, insisto, se puede ver de las dos maneras. Ahora, si usted conoce la velocidad del centro de masa, también es válido. Recordando que la velocidad del centro de masa va a ser igual a el radio de la Tierra con respecto al Sol, R, y por omega, omega de traslación, o de, sí, de la órbita. Entonces, no sé si con eso queda claro, Isaac. Cualquiera de las dos es válida, simplemente que uno las puede pasar de uno a otro y hay que tener cuidado de que hay dos velocidades angulares distintas. Ok, sí, sí. Que como solo bueno, en el libro solo lo explicaban lineal y no sabía por qué exactamente solo lineal y no angular si eso estaba igual rotando. No, pero no hay ningún problema, se puede poner lineal o se puede poner angular también. Ok. Sí, Vladimir. Yo tenía otra duda, pero con respecto a lo que vimos las pasadas de equilibrio, no sé si va a hacer ejercicios ahora, es que intenté hacer un ejercicio con la escalera, o sea, Ajá. con un ejercicio, y no me queda claro cómo, en qué momento, por qué la torca era positiva en ese caso. Ok. Eh, Hagamos lo siguiente. Eh, hay varios ejercicios que quiero hacer. Ya los puse, están en mediación virtual. Pero revisando ahora, creo que hay algunos que tienen que ser más representativos y más importantes de hacer. Entonces, el primero que quiero hacer es el, voy a borrar aquí esto un segundo. El primero que quiero hacer es el que hace referencia a momento angular específicamente. Y después hacemos, si quiere, traigo otro que a mí me gusta mucho para estática, o si quiere podemos hacer ese que usted tiene ahí, me da igual. Y ahí lo hacemos entre todos. Pero quiero hacer este primero. Este me parece mucho más importante. Yo sé que no lo están viendo, perdón, pero ya se los pongo. ¿Ah? Y es de momento angular. Ok. Este problema es incómodo porque vamos a ver, conceptualmente es bastante sencillo, pero tiene una incomodidad a nivel de conservación de energía que quiero que repasemos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Tenemos una bola de barro que es de masa m. Esta bola de barro se dirige, ¿dónde estoy? Aquí. Se dirige con velocidad v0 a una barra de madera. La barra tiene una masa uniforme m y largo L, o sea que estamos tenemos una situación de masa uniforme y por lo tanto su centro de masa está a la mitad del largo, L medios, y además está en reposo, está ahí quieta. La bola de barro se queda pegada a la barra y el sistema se eleva a una altura máxima, h, como se muestra en la figura. Determina en términos de V0, M, L, la altura h. Se desprecia fricción en el aire y hay que utilizar los conceptos de cantidad de movimiento angular, o sea, momento angular, y energías. Y nada más le dicen que el momento de inercia de una barra, por si acaso lo necesitan, es esto, a través de centro de masa. Entonces hay que también tener ese pequeño cuidado. Aquí es un repaso, vamos a hacer un repaso de muchas cosas, incluido conservación de energía. Es un problema que es un poquito largo, eso sí, pero más por esas partes de más adelante. El concepto de momento angular es relativamente sencillo. Partamos del hecho de que el sistema está conformado por la barra, la bola de barro
y la Tierra, porque después vamos a tener conservación de energía a partir del instante en que chocan. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer primero momento angular, conservación de momento angular, cuando ocurre el choque. A partir de ese choque, vamos a tener una velocidad angular de salida. Esa velocidad angular de salida va a ser para ambos objetos. Y después, a partir de ese instante, podemos hacer conservación de energía tal cual para determinar hasta qué altura llega. Pero hay que tener mucho cuidado, porque recuerden, y si no lo dije, tal vez, bueno, y una vez para que lo sepan, cuando trabajamos con sistemas de varios objetos, la altura que nos da la conservación de la energía se refiere a la altura del centro de masa. Entonces, esta solución de la conservación de la energía, lo que nos va a decir, no, insertar aquí, voy un segundo, perdón, es que se me atraviesan los controles de Zoom dentro de los de OneNote, y eso no es todo. Entonces, cuando hagamos conservación de energía y determinemos H', H' va a ser la altura del centro de masa del sistema barra bola de barro. No va a ser esta H. Entonces después tenemos que hacer un poquito de álgebra, de geometría aquí, para determinar cuánto es esta H. Y ahí hay unas pequeñas complicaciones, pero nada del otro mundo. Entonces empecemos con decir que no hay torques externos al sistema y por tanto tenemos que L final tiene que ser igual a L inicial. Al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio nada más tenemos una bola de barro que se mueve linealmente a una altura L cuartos. Entonces, L inicial va a ser igual. Recuerden que cuando calculamos el momento angular de un objeto que se mueve linealmente, esta era igual a M por P, digamos, MVR. En este caso sería masa de barro, velocidad inicial que nos están dando, y la distancia es la distancia que hay desde el punto de giro hacia el punto donde va a impactar. En este caso sería 3L cuartos. Perdón, 3L cuartos. Profe, ¿Sí? ese sería el de la bola. Esto es al inicio, eso es lo único que tenemos al inicio, es el único objeto que se está moviendo, por lo tanto es el de la bola de barro, sí. Y coincide justamente con lo de hecho, con lo que estamos hablando antes, de que eso está, se puede considerar que esa bola está orbitando al eje de la barra. No, aquí va lineal, no está haciendo un movimiento circular, ¿verdad? Entonces fue coincidencia, entonces. ¿Qué es coincidencia? No me queda claro. O sea, es que el L orbital se calcula igual. Y después salió así igual del de la bola. Ok. Sí. Digamos, cuando usted está trabajando con la velocidad lineal, va a quedar de la misma forma, sí. Siempre. Cuando usted trabaja con las velocidades lineales, sí, va a ser del mismo cálculo. Pero, digamos, Okay. aquí usted no puede decir que esta V es equivalente a un R por omega, porque no existe este omega. Él no está orbitando alrededor de ese punto central. Él va con una velocidad lineal, constante. Ok. Profe, una preguntita, ese 3/4, ¿dónde es que? Sí, vea que la bola de barro va a 1/4 del suelo. La barra mide L, a 1/4 de L, perdón, a 1/4 de L del suelo. Y la distancia se tiene que medir desde el punto de giro en línea recta hacia la trayectoria del objeto lineal. Eso sería Ok. Es el punto de 3L giro. cuartos. Muy bien. Entonces eso es lo que tenemos al inicio. Al final, ¿qué tenemos?
al final vamos a tener un objeto que está compuesto por tanto la barra como la bola de barro ahí pegada y que se va a empezar a mover angularmente, omega. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, recordemos que L final va a estar compuesto por el movimiento, digámoslo así, sí, podemos ponerlo así. Lo voy a poner por las dos cosas por aparte. La inercia de la barra por su omega final más la inercia de la bola. Voy a ponerle barra mayúscula la B para que haya una diferencia. Y la inercia de la bola por su omega final. Las omegas finales van a ser iguales porque se van a ir unidos, pero hay que calcular estas inercias. Entonces, la inercia de la barra va a ser igual a 1/12 de la masa por el largo al cuadrado más masa por L medios al cuadrado. Aquí estoy aplicando teorema de ejes paralelos. Vean que este valor que me dan aquí es para el centro de masa. El centro de masa de la barra está a la mitad. Y como el eje de rotación está a L medios desde el centro de masa, entonces la inercia de la barra va a ser igual a la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado desde el centro de masa hasta donde está el punto de giro. Entonces aquí me queda 1/12 de ml al cuadrado más ml cuartos al cuadrado. Y después la inercia de barro es simplemente la inercia de una partícula, que es m por r al cuadrado. Entonces la inercia de la bola de barro es, para una partícula cualquiera, es igual a m por r al cuadrado. Donde de nuevo está r al cuadrado es esta misma que está acá. Entonces me queda que L final va a ser igual a 1/12 de ml al cuadrado más ml al cuadrado cuartos, que podría resolver esto además, más la bola de barra, perdón, por omega final, más la masa de la bola de barro por 3/4 de L al cuadrado por omega final. Si sumo esto que está aquí, esto me daría 1/3. Entonces me queda L final va a ser igual a 1/3 de ml al cuadrado más masa de barro, perdón, 9/16 de la masa de barro por L al cuadrado. Y todo esto multiplicado por omega final. Y ahora sí, hacemos conservación. De momento angular. Entonces, por conservación del momento angular, nos va a quedar al inicio que teníamos mv0 3/4 de mv0 por L al... Sí, está bien. Sí, está bien, porque estamos, sí. No me se me había olvidado que había 1 metro más debido a la velocidad lineal. Y esto es igual a 1/3 de ml al cuadrado más 9/16 de masa de barro L al cuadrado por omega final. Y aquí puedo calcular omega final como
3/4 de mv0L, todo dividido entre 1/3 de ml al cuadrado más 9/16 de ml al cuadrado. Se podría sacar aquí una L factor común y eliminarla con la de arriba y bueno, se pueden hacer algunas cuantas cosas para simplificarlo un poquito más, pero no me interesa. Esta velocidad angular final, que me quedó, este omega me quedó muy feo, omega. Esta velocidad angular final es la que tiene el sistema instantáneamente después del choque. O sea, en el instante después del choque es lo que obtenemos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar conservación de energía para este punto hasta la altura a la que se encuentra el final. Entonces, inicialmente, vamos a tener simplemente velocidad, energía cinética rotacional, o sea, un medio de la inercia por omega final al cuadrado. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahora voy a borrar esto un segundo. Vamos para que quede claro aquí que esto es conservación de energía. Profe, ¿verdad que en este caso, cuando tenemos un omega y tenemos un problema de estos de momento angular, la energía cinética pasa de ser mv2 a ser I omega cuadrado, ¿verdad? Ajá, así es. Ujú. Eso es algo que he tenido, por ejemplo, error en los problemas, que pongo directamente masa por velocidad al cuadrado y estoy tratando de buscar la masa en algunos de estos problemas y resulta ser de que no era necesario, nada más a partir de la inercia. Sí, pero bueno, a veces dentro de la inercia sí, bueno, a veces no. La inercia también incluye a la masa, ¿verdad? Entonces depende si el problema le da la masa o no, o le da la inercia también. Sí, Entonces porque vean que aquí yo puedo obtener H', simplemente diciendo H' va a ser igual a un medio de la inercia por omega final al cuadrado entre la masa total del sistema por la gravedad. Pero como les decía, necesitamos la ubicación del centro de masa, porque la altura que tenemos es dependiendo del centro de masa. Entonces, ubicación del centro de masa y la voy a ubicar desde centro de masa. Asumiendo mi origen en el punto de rotación, pero con valores positivos en Y, de manera que la posición en el centro de masa va a ser igual a L medios por M grande más 3/4 de L por M pequeña entre la masa total, que es M más M. Y esto lo puedo acomodar como, saco un factor común L entre M más M. Y aquí me queda M medios más 3/4 de M. No hay un mayor cambio, nada más es casi que reacomodar. Y también tenemos que pensar en la inercia rotacional, que, bueno, ya la conocíamos, que la habíamos calculado antes, como 1/3 de ml al cuadrado. Bueno, esta que está acá, ¿verdad? 1/3 de ml al cuadrado más 9/16 de m l al cuadrado también, mb. Ya lo hizo el chat, que veo que hay varias cosas en el chat.
¿De dónde salió la inercia de la bola? La bola tiene inercia que es como si fuera una masa puntual. La inercia de una masa puntual es igual a mr al cuadrado. Siempre. Donde r al cuadrado es la, bueno, r es la distancia que hay desde el punto de giro hasta donde va. Y entonces tenemos lo siguiente. Vean que, y esto no lo voy a resolver porque ya se vuelve mucha álgebra, pero voy a nada más a plantearlo. Está la barra acá. Tenemos el suelo por aquí abajo. Su centro de masa está aquí. Entonces este es el R, no, perdón, este no es el R de centro de masa. Y la altura, aquí está la altura H, esta es H', y lo que podemos ver, bueno, y este valor de R centro de masa es una magnitud, no estamos hablando del vector. Entonces, aquí esta distancia que tenemos acá sería el R centro de masa. Entonces, yo puedo decir que, voy a usar otro color. Aquí hay una altura y aquí hay otra que es L. Entonces yo puedo decir que H va a ser igual a L menos R centro de masa. Déjenme ver. Si yo agarro L, R centro de masa por el coseno de zeta. Claro, está poniendo. Sí, Ángel, adelante. Profe, ¿por qué por el coseno? ¿Está tomando cuál ángulo, perdón? Sí, eso es lo que estaba viendo. El ángulo lo estoy tomando a partir de acá. Ah, ok. Sí, gracias. Sí. Estoy tomando un ángulo que todavía no conozco, incluso, ¿verdad? Pero yo puedo decir, sí puedo decir que es este coseno de zeta a partir de las longitudes que sí conozco, ¿verdad? Yo puedo agarrar y decir que el coseno de zeta va a ser igual a, vamos a ver. Híjole. Esta distancia no la conozco, yo conozco L, aquí. R centro de masa. No, espérese, me estoy enredando más que todo por el H'. Estoy sacando H, no sé por qué. Es que no es H lo que yo quiero sacar, es H'. Voy un segundo. A ver, de nuevo. Si yo agarro toda esta distancia, que sería L menos R centro de masa, me va a dar esto que está acá. Ajá. L menos R centro de masa me va a dar este valor de aquí, esta diagonal de acá. Entonces, si yo lo multiplico esto por el cos de zeta, me va a quedar la diferencia entre H' y H. Y después le sumo H, esto me va a dar igual a H', así. Así. Entonces, y yo lo que ando buscando es H. Entonces, de aquí yo tengo que despejar para H, por lo tanto me queda que H va a ser igual a
Este queda positivo. H'. Menos L menos R centro de masa por el cos de zeta. Ahora sí. Profe, ¿por qué el cos de zeta quedó por fuera? El cos de zeta multiplica a ambos, a L menos R centro de masa. Estoy agarrando y estoy sacando, al hacer la resta esta de L menos R centro de masa, obtengo esta diagonal que está aquí. Esta diagonal verde. Y esta es como una hipotenusa ahí, y después multiplico esa hipotenusa por el coseno de zeta, y entonces me va a dar este valor de acá. Entonces yo lo que digo es que H' está hecho por H más este pedacito de aquí. Más el pedacito azul. Y entonces paso esta otra parte, restar al otro lado y ya me queda el valor. H' fue lo que calculamos aquí atrás. H' es esto que está acá. ¿Qué era lo azul? Lo azul Ajá. es esta línea azul de aquí. Es la diferencia esta. total. Es esta. Y el L menos R centro de masa es la verde. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, aquí ya lo que queda es sustituir valores, ¿verdad? Conocemos H', conocemos R centro de masa, y lo que tengo duda ahora es el coseno de zeta, porque estoy viendo mis apuntes y no lo terminé de sustituir. El cos de zeta lo podemos sacar como sería L menos, sí, lo puedo sacar a partir de aquí. L menos H' sería el adyacente, L menos H' sobre R el centro de masa. Entonces estoy sacando esta altura de acá, voy a usar otro color, a ver. L menos H' sería esta altura de acá. Y R centro de masa va a ser la hipotenusa aquí. Entonces puedo sacar el coseno de zeta como esta relación. Entonces vean que se va a hacer una cosa enorme, ¿verdad? El resultado de hecho es bastante grande y bastante feo. Porque no hay manera de simplificar mucho. Pero es simplemente sustituir valores. Ya ahí lo que queda es sustituir valores. De manera que ustedes ya conocen H', habría que meter un medio de I por omega final al cuadrado. Omega final es esto que está aquí. Y después sumarles restarles este L menos R centro de masa. El R centro de masa es esto que está acá. Y el cos de zeta es esto que está aquí. Entonces queda una expresión horripilante, enorme. De acuerdo. Pero lo principal para mí en este problema es es el concepto del momento angular, ¿verdad? Cómo calcular ese momento o cómo calcular los momentos angulares y después ocurre el choque y a partir de ahí determinar la velocidad final después del choque, velocidad final angular en este caso. Bien. No sé si hay alguna otra duda. Está. Profe, el L menos, Perdón. ¿Qué? perdón, el L menos el R del centro de masa, ¿cuál altura era? L menos R centro de masa es esta verde que está aquí. Es una diagonal, de hecho. Es esta diagonal de aquí. Ah, ok. Luego
sí voy a apuntarlas aquí para que después las puedan seguir. Esta que está acá, la azul, sería L menos R centro de masa por el coseno de zeta. Y después L menos H' va a ser esta distancia de acá. En celeste. Esto que está aquí es L menos H', que todas son conocidas, y el R centro de masa es R centro de masa. Entonces de ahí calculé zeta y ahí sale. O sea, es una cosa horripilante. Es algo horrible, ¿verdad? Sustituir ahí todos esos valores y tratar de simplificarlo, uno se vuelve loco. No vale la pena. Bien. Si no hay ninguna duda, me gustaría ir a un momento a hacer un ejemplo de equilibrio estático, que me gusta mucho porque se sale un poco de lo normal. Por lo general los libros de ingeniería y de física nos lo tiran muy ingenieril, porque muchos estudiantes que revisan esos libros son de ingeniería. Pero hay un ejemplo muy claro que es el bíceps, ¿verdad? El bíceps es este músculo que está aquí. Y ese no lo he escrito en mediación virtual porque básicamente es un dibujo que voy a tratar de hacer ahora. Entonces, lo que queremos es calcular cuánto es la fuerza del bíceps necesaria para sostener una pesa de... ¿Cuánto es que pesa esta pesa? Profe, Sí. nada más como comentario, ¿cómo es que logran hacer eso de sostener una cosa con un bíceps? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es que logran sostener algo con el bíceps? O sea, porque veo, por ejemplo, hombres así que se ejercitan bastante y tienen los brazos bastante crecidos y que logran sostener cosas con el bíceps. Entonces digo, ¿cómo es que lo sostienen? Porque o es tan grueso, es tan grueso el brazo que tanto que está crecido se comporta como una base, o o es que no sé cómo describirlo, porque se comporta como si fuese como un pedestal para sostener cosas de lo crecido que está. No sé si usted ha visto a estos luchadores, estos boxeadores que tienen los bíceps así de crecidos, ¿o no? A ver, lo que pasa es que el bíceps, de hecho, aquí me falta así como un puntito aquí de hueso. El bíceps está hecho para lanzar objetos. La gracia del bíceps es lanzar objetos, que uno puede hacer este movimiento. Evolutivamente tiene que tener una explicación y yo lo veo así, como sirve para lanzar, porque esta articulación es necesaria. La forma más eficiente para alzar un objeto es que la fuerza vaya directamente sobre el centro de masa. Entonces, alzar esto, o sea, el hecho de que esto esté así, digamos, asumiendo que esto es una pesa, vean que esta pesa, al estar muy lejos de mi punto de torsión, me va a producir mucho más torque. Entonces es más difícil alzarlo. ¿Qué es lo ideal? Tenerlo completamente recto y alzarlo completamente recto, sin que hubiera esta articulación. Pero evolutivamente no se pudo ver hablando, ¿sí? No se pudo ver lo que estaba haciendo en el video. Se le ve la Estaba cabeza. justo abajo de la cámara, lo estaba haciendo. Ya, ok. Qué difícil. Voy a tener que ponerme bien. Digamos, no sé si se ve ahí. El hecho de que la masa esté aquí a un radio, al máximo radio que puede estar desde el punto de rotación, eso implica que el torque es mayor. Y vean que el bíceps se agarra de alguna parte de aquí adentro. Entonces, hay que hacer un torque muy grande con un radio muy pequeño para poder alzar otro torque o para poder, ¿cómo se llama? Contrarrestar otro torque que está muy lejos, ¿verdad? Entonces aquí el bíceps va a tener que hacer mucha fuerza.
Entonces, ¿qué es lo más fácil? Que esto esté así, en una línea recta, y entonces yo nada más tengo que alzar el peso, ya no tendría que alzar un torque, que eso cambiaría toda la situación y sería mucho más fácil. Pero esta articulación no está hecha para alzar objetos así. Esta articulación y este músculo están hechos para otra cuestión evolutivamente hablando, que es lanzar objetos. Entonces, el bíceps que se agarra de este punto de acá y va, sí, Ángel, adelante, hablo. Profe, entonces entre más corto fuera el antebrazo, sería más fácil, digamos, como alzar el peso. Probablemente sí, Ah, pero ok. hay que recordar que las razones por las cuales estamos desarrollados así en este momento es porque en algún momento lo necesitamos de esta forma, ¿verdad? No estamos hechos para alzar pesos de esta forma. Profe, yo ayer también intenté, además del de la escalera, intenté hacer también uno parecido a este, de hecho, con bíceps y mancuerna. Igualmente me quedó la duda de el signo del torque en este caso, porque la Ok, mancuerna jala hacia abajo y uno jala hacia arriba, pero en el libro venía, o sea, no me quedó claro por qué estaba positivo en ese caso. ahora lo vemos. Aquí está la mancuerna y bueno, ahí ustedes hacen la pesita. Me la jugué más o menos. Ok. Entonces vean que aquí vamos a tener las siguientes fuerzas. Bueno, lo que dice el problema es, voy a escribir aquí un momento. El problema lo que dice es cuál es la fuerza que debe ejercer el bíceps para sostener el antebrazo. Brazos, suponga R del bíceps igual a 2 centímetros, masa del antebrazo igual a 0.85 kilogramos. Yo no me acuerdo si estos datos yo me los había inventado ahí de lo que yo creía que el radio de del peso, sí, serían 31 centímetros. Masa, no, así masa del peso es igual a 15 kilogramos. Yo creo que esto me lo había inventado. Y asumimos un ángulo zeta, y ahorita les voy a hablar de ese ángulo. Zeta igual a 75 grados. Donde este ángulo zeta es asumiendo que aquí hay la horizontal, es el ángulo que se forma entre el brazo y el antebrazo. O sea, en este caso, entre la vertical y la horizontal no la metamos. La horizontal no la voy a meter. Entonces, zeta es el ángulo que hay entre la vertical y el antebrazo. Esto va a ser zeta, 75 grados. Ahora sí, ¿qué fuerzas hay presentes? Aquí en el codo, aquí en el codo vamos a tener fuerzas de reacción. Fuerzas que el antebrazo ejerce sobre el brazo. Aquí además, aquí podemos poner reacción en X, reacción en Y. Además tenemos una fuerza del bíceps acá, que está a 90 grados. Esta sí, no sé si me quedó bien el dibujo, para que quede a 90 grados con respecto al antebrazo. Vamos a ver ahora. Esto está
ahora, más o menos. La fuerza del bíceps está a 90 grados con respecto al antebrazo. Luego tenemos la masa del antebrazo que vamos a asumir que es, o el peso del antebrazo, que vamos a asumir que es uniforme, o sea que está en el puro centro del largo del antebrazo. Y aquí tenemos la masa del peso por la gravedad. Esta distancia de aquí a acá sería R del peso, que también sería el R del antebrazo. Esto que está acá sería RP medios, Profe, ¿sí? la fuerza del bíceps está a 90 grados respecto al ángulo este, Z. Sí, sí, exacto, Ok. exactamente. O sea, respecto a esta línea celeste que va ahí, sí. Profe, ¿qué es R sub X? R sub X. Serían las fuerzas de reacción que hay en el codo o fuerzas de contacto. Porque si usted tiene aquí un peso que está bajando, aquí el codo tiene que reaccionar y entonces entre el brazo y el antebrazo se tocan. Bueno, probablemente ahí sí les quedó mal, yo no sé mucho de anatomía. Me imagino que aquí tiene que haber alguna cartílago o algo que los amortice, pero ahí hay un contacto donde se unen. Entonces ahí hay una fuerza de reacción. Profe, perdón, ¿qué es el RB? RB sería la distancia del codo hasta el bíceps, Ah, ok. Mm. la posición del bíceps. A ver, empecemos. Esto es equilibrio estático, ¿verdad? No, nada se está moviendo. Es un caso en el cual el bíceps está sosteniendo a todo el antebrazo y la pesa, todo junto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber en equilibrio estático? Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Sumatoria de torques es igual a 0. Entonces empecemos con los torques, que tal vez esto es lo que más a veces nos asusta. Y además hay otra razón para empezar siempre con torques. Vean que hay una fuerza que son estas fuerzas de reacción de las cuales ni siquiera hemos hablado, Rx y Ry. No las conocemos, son incógnitas. Y bueno, la segunda parte del problema pregunta eso, ¿cuáles son las fuerzas de contacto en el codo? Al no conocerlas, yo no puedo meter estas fuerzas dentro de las ecuaciones porque son incógnitas. Pero además me están pidiendo la fuerza del bíceps, entonces ya tendría 3 incógnitas y solamente tengo 4 incógnitas, perdón, tengo 4 incógnitas y solamente tengo 3 ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en X y torques. Entonces estarían problemas. La ventaja que tenemos es que la parte de los torques es casi que autosuficiente. ¿Por qué? Porque al tratar este punto como mi origen, ni Rx ni Ry suponen un torque para el sistema. Si este es mi origen, ahí no hay torque, porque el radio de aplicación con respecto al punto de origen es 0. Entonces no vamos a tener ningún problema con Rx ni Ry. Entonces, si hacemos sumatoria de torques primero, ¿qué nos queda? Vamos a ver, ley de la mano derecha, esto es importantísimo. Y por eso es que tal vez nos volvemos un poco locos. Agarramos y ponemos los 4 dedos en dirección del radio. Y si quieren, tal vez es una buena costumbre dibujarlo. Tenemos en esta dirección R del bíceps y la fuerza del bíceps está en esta dirección. Vean que entre ellos hay 90 grados. Entonces decimos RB cruz F, R cruz F, me queda un valor positivo. R cruz F, me queda un valor positivo. Entonces, lo primero que voy a poner en la sumatoria de torques va a ser igual. Voy un segundo, voy a quitarme esto de aquí. Voy a moverlo acá para que no me estorbe. Y entonces pongo fuerza del bíceps
por posición del bíceps, o radio del bíceps por el seno de 90 grados, que es 1. Y además está positivo. Después sigue este otro de acá. Entonces tenemos radio del antebrazo. Adelante, Andrés. ¿Qué es RB, profe? La posición o la distancia del codo hasta donde está el bíceps. Este de aquí. Pero ¿por qué? Ok, ya. Claro, es que el hueso está más atrás que el músculo, ya. Pero no sé hacer. Ok, ya. Sí, este de aquí es el hueso. Ajá. Este es el hueso y el bíceps está agarrado aproximadamente unos 2 centímetros sobre el antebrazo, aprox. Ajá, entiendo. Ok, listo. No está directamente ahí abajo. Ok. Tenemos RA y después tenemos el peso del antebrazo. El peso del antebrazo va a 90 grados aquí directamente. Recordemos que aquí tenemos 15 grados porque de aquí a aquí habían 75. Esto es Y. Esto va a ser X. Aquí hay 15 grados y aquí habrían 90. ¿Cierto? Entonces, yo agarro y digo RA, cruz, peso, me queda negativo. Aquí tenemos masa del antebrazo por la gravedad. Entonces, me queda negativo menos. Y aquí pongo perdón. Bueno, no importa. MAG, sí, voy un segundo, por RA por el seno de 15 más 90, que serían 105. Sí. Esa R del antebrazo, bueno, la que estamos usando ahorita es la de RP medios, o sea, la R del peso a la mitad. Exacto. Sí, RA es igual a RP medios. Es cierto, lo llamé diferente. RA es igual a RP medios. Cierto, perdón. Ok, y me hace falta la de la masa del peso. Vean que de nuevo me va a quedar negativo. Voy a agarrar y mover esto. Profe, RA es MA por G, es lo mismo. Voy. Es la, RA. sí, esa no, RA no es la distancia. RA es la distancia. Sí, RA es la distancia, no es un peso. Y es negativo, dijo. Eso es un menos. Aquí hay un menos. Sí. Aquí hay un menos, por ley de la mano derecha, salió este menos. Hay otra manera de hacerlo. No sé cuál de las dos lo confunden o no. Recuerden que los ángulos, o sea, lo que estamos haciendo es R cruz F, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, R cruz F. Entonces, al hacer R cruz F, el ángulo se mide desde el primer vector hasta el segundo vector. Esto es un ángulo de menos 105 grados. Si ustedes hacen seno de menos 105, les va a tirar el menos automáticamente. Pero entonces ahí tienen que ser muy conscientes de cuándo medir ángulos negativos y de cuándo medir ángulos positivos. Es otra forma de hacerlo. Y no habría que meter este menos aquí. Habría que dejarlo positivo, todo. Que el seno del ángulo le tire el menos cuando sea necesario. Es otra forma de hacerlo. A mí me gusta más hacer ley de la mano derecha para asegurarme en qué dirección va y después pongo ángulos todos positivos. Nada más sumo las magnitudes del ángulo, nada más. A mí me gusta así. Y en el último caso vamos a tener, tal vez va a ser igual que este otro, vamos a tener el R de la pesa y aquí tenemos masa de la pesa por gravedad. Aquí de nuevo vamos a tener los 105 grados, de manera que me queda R de la pesa, masa de la pesa, gravedad,
seno de 105. Lo que sí es una buena costumbre que hagan es tal vez dibujar los vectorcitos. Dibujen los vectores siempre cola con cola, de manera que puedan medir el ángulo correctamente. Creo que ese es como el tip más importante que les puedo dar. Y esto es igual a 0. Entonces ya aquí nada más queda despejar. Me queda que la fuerza del bíceps va a ser igual. Vean que estos pasan a sumar al otro lado. Puedo sacar a factor común el RP medio, bueno, el RP, y puedo sacar a factor común, no, nada más. La G también y el seno de 105. Bueno, yo lo puedo poner como, no, lo voy a poner todo entero. MA, G. Ahora este RA lo voy a cambiar como RP medios. Esto es esto. Seno de 105 menos, perdón, más RP, MP, G, seno de 105, todo dividido entre RB. Ahí podemos sacar a factor común el 105, el seno de 105, podemos sacar a factor común el RP. Ay, me faltó una gravedad aquí. Y también podemos sacar a factor común G. Pero bueno, si sustituyen valores también ya les va a dar, porque ya conocemos todo. Si hacemos eso, la fuerza del bíceps va a darles, yo tengo aquí en mis notas, 2.300 newtons. Entonces, para que se hagan una idea, la masa esa de 15 kilogramos, tenemos una masa de 15 kilogramos más el bíceps, el antebrazo que era 0,85, creo que era. 0,85 kilogramos. Entonces, en total el peso que estamos alzando sería 15.85 por 9,8. ¿Alguien tiene una calculadora? Aquí yo la tengo. ¿Qué es eso? El peso. ¿Perdón? ¿Qué es eso? Es que no escuché Voy. Se me cortó. Lo que estoy haciendo es 15.85, 9,8, sí. Lo que estoy haciendo es calculando el peso total de lo que está alzando el bíceps. El peso total de lo que alza el bíceps es de 155.33 newtons. Pero al estar ubicado donde se encuentra ubicado el bíceps, tiene que aplicar una fuerza de 2.300 newtons para lograr sostenerlo en esa forma. Entonces vean que es un orden de magnitud arriba. Definitivamente el bíceps no está diseñado para alzar cosas de esa forma. Esa no es la función del bíceps. Aún así es funcional, ¿verdad? 2.300, o sea, alzar una pesa de 15 kilogramos para el bíceps no es nada, porque el bíceps, como decía antes el compañero, el bíceps es bastante grueso. Y el bíceps logra sostener toda esa fuerza. Pero sí es llamativo que si lo alzáramos así, digamos, con el brazo estirado, solamente tenemos que alzar 155 newtons. Al hacer esto, o solo tenemos que aplicar 155 newtons. Al hacer esta configuración, tenemos que aplicar muchísima más fuerza en el bíceps. Nada más me parece muy llamativo. La segunda parte del problema es lo que les decía, determinar las fuerzas de contacto. Y entonces ahí sí ya hacemos uso de sumatoria de fuerzas en Y. Por lo general, la mayoría de los problemas tiene esa forma de resolverse. Primero hacemos torques para eliminar algunas fuerzas que no conocemos y luego la fuerza de reacción y luego se tiene que hacer una extra para determinar esas fuerzas. Entonces vean que si hacemos sumatoria de fuerzas en el codo,
Tenemos la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, en el codo. En todas partes, realmente. Mira, no lo tengo. Entonces, simplemente en X, la única fuerza que vamos a tener es vamos a tener este es el codo, vamos a tener para acá, no, exageré. Aquí más o menos, la fuerza del bíceps. Vamos a tener hacia abajo todos los pesos, MA más MP por G. Y tenemos las fuerzas de reacción en X, que la voy a poner positiva, la verdad no sé qué es, y la fuerza de reacción en Y, que tampoco la conozco, entonces las pongo positivas por esa razón. Y no hay ninguna otra fuerza, ¿ok? Esas son las fuerzas que hay presentes en el sistema. Entonces en X tenemos Rx positivo menos la fuerza del bíceps por... Recuerdan que el bíceps estaba a 90 grados con respecto al antebrazo, pero entonces estaría aquí a 15 grados, porque habían 75 entre el antebrazo y la horizontal. Entonces aquí habrían 15 grados. Entonces sería FB estamos en X, por el seno, sí, por el seno de 15 grados, y esto es igual a 0. Y en Y lo que tengo es RY menos MA más MB por G. Ahí yo ya tengo todos los valores. Rx va a ser igual a menos... Ay, no, perdón, aquí me hizo falta otro. Me hace falta más FB por el cos de 15. Así. Entonces, de la primera me va a quedar que Rx es igual a FB por el seno de 15 grados. Esto va a ser igual a 2300 por seno de 15, que no sé cuánto es, ya les digo. Y esto me va a dar que la reacción en el codo tiene que ser de 595.2. Dejémoslo así, 595 newtons. Y RY va a ser igual a... va a ser igual a MA más MB por G menos FB por el cos de 15. Entonces sería 15.85 por 9,8 menos 2300 por el cos de 15 grados. Profe, ¿esa es fuerza 1 sobre 3 o es fuerza B? ¿Perdón? ¿Eso es fuerza 1 sobre 3 que está a la par del coseno de 15 o es fuerza... Del bíceps. Ah, Y me queda que RY es igual a menos 2066 newtons. Este menos es porque yo había asumido que iba hacia arriba, pero en realidad va hacia abajo. Profe, ¿Sí? no sé si me molesta mucho eso, pero bueno, yo metí los datos en la calculadora y me dio como 200 newtons, pero creo que fue que se olvidó convertir los centímetros a metros. Ah, No sé si puede eso fue- ser. ¿En cuál? Arriba, la del... O sea, ¿Este? bueno, es que igual aquí estamos usando los 2300 newtons, sí. Ah, A mí me dio 200 algo. puede ser. Puede ser, puede ser.
Es que esto honestamente, no, aquí yo lo tengo, sí lo puse como 0.02. Es que es 0.02. 0.02, sí. Sí, 0.02, sí. Ujú. No, en mis notas sí lo apunté bien, digamos. 9.81 por seno de 70 seno de 105, perdón. Seno de 105 por 46.85 por más Es que no sé por qué, porque a mí me da 200. paréntesis. Sí, 230 me dan. Me sigue dando 2327, me da a mí. Qué raro. No sé. Serán radianes. Podría ser Ya lo puse en grados ya. degrees. Da igual. No lo sé. No lo sé, a mí me sigue dando los 2000, bueno, me dan 2327, más exacto, digamos, pero yo lo dejé en 2300 en mis notas. Bueno, y este menos, nada más vale recordarnos de que se dirige hacia abajo. Eso es lo que implica ese menos. Que yo inicialmente lo había asumido para arriba. Entonces, aquí hay algo que es importante cuando hagan estos tipos de problemas, si ustedes tengan un valor desconocido y justamente es ese valor el que les preguntan, asuman valor positivo. Asuman valor positivo y la ecuación, si les tira un menos, es porque se equivocaron de dirección. Entonces, es mejor siempre asumir valor positivo. ¿Por qué? Si ustedes asumen, si yo hubiera asumido aquí valor negativo para RY, yo hubiera aquí puesto un menos, yo lo resuelvo y me va a quedar más 2600. Y hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa si uno, por jugar de salsa, uno dice, no, aquí estoy seguro que esto va a ser menos. Tiro aquí el menos. Y me sigue saliendo aquí un menos. Entonces, ¿cuál era el resultado correcto? 2066 menos 2066. Y 2060. El Bueno, problema es que la magnitud. si ustedes asumieron aquí un menos y les vuelve a tirar el resultado, otro menos, implicaba que iba para arriba. Y ya ahí uno se enreda. Y ya uno dice, ¿cómo? ¿Para dónde voy? ¿Para arriba o para abajo? Bueno, entonces, mi consejo de vida es pongan los positivos, a todos los que tengan desconocidos, pongan los positivos. Y si les sale un menos, es porque lo asumieron mal y ustedes lo explican. El menos se debe a que, porque estos son magnitudes, ¿verdad? Entonces no deberían de haber menos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién era? Isaac, era el que tenía los problemas que consideraba complicados. No, Vladimir era. Vladimir. Bueno, Vladimir, pero digamos, yo no los veo diferentes a estos. De hecho, todos son en la misma línea, nada más que a mí me parecen más complicados que el sí, otro. no, está bien, pero el problema es que de estática solamente tenía este preparado. Entonces, si quiere, comparta. Entonces lo único es que lo tengo en papel, el de la escalera. No sé si lo leo o algo así. Sí, podemos leerlo. Está bien, hagámoslo así. Un segundo. Creo que pequé de mi interpretación de estos problemas. Para mí estos problemas son muy fáciles y a veces de ahí uno se equivoca, ¿verdad? Normal. Pero si ustedes consideran que necesito hacer más ejercicios de esto, hacemos más ejercicios de esto, no hay ningún problema. Bueno, en el caso mío yo lo veo así, yo no sé los compañeros, pero a mí sí lo veo más complejillo. Sí, Ángel.
Una preguntilla con el pasado, digamos, es algo así como un poco puntual. Digamos, como esto depende, como la fuerza creo que dependía del ángulo, entonces cambiaría, digamos, donde uno lo esté sosteniendo, digamos, si lo sostiene más bajo, más arriba. Y claro que importa, digamos, si este, el hecho de que usted lo tenga más acá, le va a facilitar mucho el trabajo. Digamos, si usted lo tiene el peso más aquí, porque la distancia perpendicular desde el peso hasta el punto de giro es mucho menor que si lo tiene así. Ay, perdón, así. Esta distancia de acá es menor, entonces el torque que genera este peso va a ser menor aquí que aquí. Aquí genera más torque. Es por eso que si usted piensa en los deportistas, en los gimnastas, ¿verdad? Si usted se guinda de dos argollas, usted se puede sostener su propio peso así, pero ahora sí, haga el Cristo, póngase así. Eso no lo hace cualquiera. Y Y es porque usted tiene su punto de apoyo a una distancia de 1 metro y está sosteniendo 80 kilos o no sé, 75 kilos. Entonces la cantidad de fuerza que hay que tener para sostenerse ahí, para sostener ese torque es enorme y es súper complicado. Entonces, claro, el ángulo afecta. por eso es que, digamos, que ayuda más como a hacer agarre falso, bueno, como disminuir como la palanca a la hora de hacer el... Exacto. La ideal es tratar de disminuir la palanca al máximo. Ok, entonces voy, profe. Eso. Bien. Dice, la pregunta es si la escalera se deslizará. Entonces, dice, Sir Lancelot, que es el que está, digamos, parado en la escalera, dice que pesa 800 newton y dice que está saltando un castillo, está subiendo por una escalera uniforme de 5 metros de longitud que pesa 180 newtons. Dice que la base de la escalera descansa sobre un extremo y se apoya en equilibrio a través de un foso contra una pared vertical sin fricción del castillo. La escalera forma un ángulo de 53.1 grados con el horizontal. Lancelot hace una pausa a 1/3 del camino hacia arriba de la escalera. Entonces dice, hay 3 puntos. El primero es calcular las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera. El segundo es obtener el coeficiente de fricción estática mínimo que evita que el deslizamiento sobre la base de la escalera. Y el tercero es calcular la magnitud y dirección de la fuerza de contacto sobre la base de la escalera. El primero es las fuerzas normales y de fricción que actúan sobre la base de la escalera. Ok. Estamos a 1/3, 53.1. ¿Qué otra cosa? La escalera mide 5 metros. Ah, sí, L. Una escalera uniforme de 5 metros de longitud. Y pesa 180. Metros. Y pesa ¿cuánto me dijo? 180 newton. Ah, yo entendí 1780. Me pareció raro el número, pero. Sí, 180 newtons. 180 newtons. Ok. A ver. Este problema tiene una complicación extra, digámoslo así, porque a veces uno se confunde y uno no sabe dónde poner el punto de giro. Indiferentemente donde lo ponga, uno lo puede poner en cualquier parte. Lo podemos poner aquí o lo podemos poner arriba, no importa. Entonces ustedes eligen. Digamos, a mí me gusta poner todo lo más abajo posible. Entonces yo voy a poner aquí como mi punto de giro. Voy a tratar de dibujarlo nuevamente, nada más como para que me quede más. Vamos a tener justamente a L medios el peso de la escalera. Peso de la escalera. A L tercios tenemos el peso de Lancelot. Tenemos contacto aquí. Y aquí, bueno, voy a ponerlo para arriba. Entonces, ¿cuál era la pregunta primera? ¿Normales? La primera pregunta es calcular las fuerzas normales y de fricción que actúan sobre la base de la escalera. Ah, ok. Entonces aquí tenemos, vamos a llamar normal 2,
X y normal 1Y. Y aquí voy a poner normal, perdón, esta es normal 2, perdón, normal 2Y. Esta es normal 1X, normal 1Y. Y vamos a tener fricción, que voy a asumir que la fricción va a ir para atrás aquí. Fuerza de fricción. Ok, entonces, vamos a ver, si yo pongo, ahora sí, viéndolo bien, si yo pongo el origen acá, me elimino estas tres fuerzas, o bueno, estas dos fuerzas, las elimino porque no habría torque, y me permitiría determinar la normal. Creo que puedo determinar la normal que habría acá, la normal 2, N2. En la parte B y C pregunta por la normal con la pared. En la parte D dice obtener el coeficiente de fricción estática mínimo que evita que el deslizamiento de la base de la escalera se dé. Y el tercero, el C, es calcular la magnitud y dirección de la fuerza de contacto sobre la base de la escalera. Fuerzas de contacto serían la de fricción y la normal. Ok, entonces, Que están... releyendo el problema, honestamente a mí no me sirve colocar el origen acá, porque aquí me cancela todo lo que ando buscando. Entonces voy a colocarlo aquí, donde me cancela las cosas que no ando buscando. Profe, ¿De acuerdo? ¿Sí? una pregunta, ¿por qué, bueno, no sé, digamos, la normal 1Y, bueno, digamos, más que todo es porque existe la normal 1X? Bueno, ahí me confundí un poco. Digamos, yo pensaría que solo existe una normal hacia arriba. Es probable. Pero, vamos a ver. Lo que puede pasar... Sí, no, la normal 1X no existiría. O sea, es que el nombre no debería ser normal. Debería de ser reacción. Pero la reacción aquí no existe porque esto no está incrustado. Tiene razón. O sea, sí tiene razón. Creo que hay un error en el nombre. No debería llamarlos normales porque las normales van solo para arriba. Entonces no debería llamarlos normales, debería llamarles de reacción. Pero ciertamente, tanto si estamos hablando de normales, solamente iría en Y en la parte de abajo y en X en la parte del lado. El error mío está en haber resuelto muchos ejercicios que implican una reacción. Por ejemplo, cuando yo les decía que si un poste se mete dentro de una pared, cuando un poste se mete dentro de una pared, está toda esta parte de acá en contacto adentro de la pared, y aquí sí pueden haber fuerzas de reacción en X y fuerza de reacción en Y. En este caso de la escalera, el compañero tiene razón, no tiene por qué haber normal. No tiene por qué haber, perdón, una fuerza en la misma dirección de la superficie. Para eso está la fricción. Y sí, tiene razón. No las tengo que considerar. Ok. Entonces, voy a poner mi origen acá por lo que me dicen en el problema, porque en el problema me dicen que tengo que determinar la fuerza de fricción, tengo que determinar la normal en la base. Entonces, ¿qué hacemos? Sumatoria de torques igual a 0. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, en el caso de... seguir. Ahorita resuelvo esto. Tengo una duda. Pero bueno. En el caso sumatoria de torques, ¿qué nos va a quedar? Voy a poner mi origen de aquí. Entonces, esta distancia, estamos aquí a L medios. Entonces voy a poner, y el ángulo era 53.1 allá abajo. Entonces aquí sería, bueno, no importa. R de la escalera, y hacia abajo tenemos el peso de la escalera. Entonces, de nuevo, R cruz P me queda negativo, va hacia adentro. Entonces, en la sumatoria de torques tengo
Radio de la escalera, que sería L medios, por el peso de la escalera, negativo. Luego tenemos justamente, bueno, y después el ángulo que hay entre ellos, que sería de 53,1 menos 90. Que eso sería 36,9 por el seno de 36,9. Luego para el siguiente peso sería radio de Lancelot por el peso de Lancelot por el seno de nuevo de 36,9. Y después tendríamos la de la normal, que iría, vamos a ver, la normal va para arriba, el radio va en este sentido, bueno, un poquito más hacia abajo, así, tal vez mucho, ahí. Este es el ángulo, entonces aquí teníamos 53, no, perdón, 36,9. Aquí tendríamos 53,1 y aquí hay 90. Entonces serían 143,1 menos la normal. No, menos no. Y ahora aquí esto sería R cruz N. Entonces vean que me va a quedar positivo. Entonces este me va a quedar aquí más N por R de la base o por L, si quieren de una vez lo pongo como L, por el seno de 143,1. Y todo esto está igualado a 0. Entonces, de aquí lo que me queda es que entonces de aquí me queda que yo ando buscando N, N1. N1 va a ser igual a... ¿Ve? Sí. ¿Qué es lo que hay después del 36, el seno de 36,9? Es que, Más N. Más N. Sí. Y así terminan. Lo del seno después es por lo del diagrama. ¿Cómo? ¿Lo del seno que sigue es del diagrama o es igual de la misma? No, es ahí de... Okay. Es el problema. Ahora, entonces estoy despejando para N. Entonces me queda R de la escalera, que es L medios. Peso de la escalera, que lo conocemos. El seno de 36,9. Menos el radio de Lancelot, que sería 2/3. Más 2/3 de L. El peso de Lancelot, que lo conocemos. Seno de 36,9. Todo dividido entre L por el seno de 43,1. Vean que las L se me cancelan y simplemente sale ahí hacer ese cálculo. N1 va a ser igual al peso de la escalera, que serán 180 medios por el seno de 36,9 más 2/3 del peso del Lancelot, que eran 800 newtons. Por el seno de 36,9. Lo pueden sacar a factor común si quieren ese seno. Y dividimos entre el seno de 143,1.
Y ahí tiene que quedarnos esa primera normal. ¿Alguien que haga el cálculo? Profe, una pregunta. Ujú. ¿El seno de 143 por qué salía? Porque tenemos aquí, en este diagrama de acá, tenemos el L que está para acá. Esto es L y la normal que va para arriba. Entonces medimos el ángulo desde L hasta N. Entonces serían 53.1 más 90 grados. Ah, ok. Desde L era. Es que yo estaba sumando todo y yo, eso no da como 180. No, sí, el 36 lo deja por fuera. Ok, ok. Sí, sí, de hecho da 180 grados, ¿verdad? Por ahí es que uno Profe, puede calcular entonces, los... ¿Cómo? en N1 es la normal contra la pared. Contra el suelo. Ah, contra el suelo. Sí, Y entonces, es que cuando se está explicando ya la normal, que está, bueno, en la algún normal momento ahí, en algún momento dije que aquí iba a poner el origen, pero después cambié de idea porque necesitaba encontrar el N1. Lo que estoy pensando es que ahora, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, lo que estoy pensando es que si yo ahora hago sumatoria de fuerzas en X, nada más me va a quedar N2 y fricción. Entonces que la fricción tiene que ser igual a N2. Pero yo no conozco N2. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, lo único que me va a quedar es que la normal es igual o debe de ser igual al menos a la suma de las otras dos. Que N1 es igual a la suma de las otras dos. Entonces creo que voy a hacer otra sumatoria de torques, pero poniendo el origen aquí. Tal vez inicialmente debía haber hecho eso así y determinar primero N2. Profe, me da 623 newtons. ¿Ok? 623 newtons. Sí, yo puedo, por ahí tengo la respuesta, voy a fijarme, a ver. No me suena porque debería de dar al menos 980. Voy a revisar si fue que me equivoqué en algún cálculo. Profe, a mí también me dio 623,33. Ok, mantengámoslo así. No importa, mantengámoslo así. Tengo una duda de si debí plantearlo de esta forma. El problema aquí es, ahora que yo no tengo N2, entonces necesito buscar N2 y a partir de la sumatoria de fuerzas en X no me va a salir. Lo único que me va a salir en sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y aquí me va a quedar que fricción negativo más N2 es igual a 0. Entonces esto implica que la fricción tiene que ser igual a N2 y no conozco N2. Y a partir de la sumatoria de fuerzas en Y, y aquí es donde no me gusta el resultado que acabamos de obtener, porque nos queda que el peso de la escalera negativo menos el peso del Lancelot más la normal 1
tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí me quedaría que la normal es igual a la suma de los otros dos pesos. Si es de el 980, es correcto, es como debería. Dando 980, ¿verdad? Sí, eso me queda. Sí. Entonces, el error aquí es haber empezado de esta forma, poniendo el origen aquí. Lo que no sé explicar es por qué me va a dar distinto si lo hago con torques o si lo hago con fuerzas. Al final de cuentas todo debería Profe. quedar cerrado, ¿sí? Es que, o sea, bueno, en el libro, y creo que ustedes también habían dicho que, o sea, que el origen era recomendable ponerlo en el lugar donde se tenía menos información. Sí. Pero menos información en donde, ¿en qué sentido? ¿Donde hay más incógnitos que se desconocen o donde Exacto. ya, o donde Exacto. hay, okay. Donde hay más incógnitas. Uno trata de poner el origen donde hay más incógnitas, que era lo que yo decía aquí. Pongámoslo abajo para eliminarme N1 y la fuerza de fricción. Ah, claro. Aquí, claro, ya sé dónde está el error, perdón. Ya sé dónde está el error. Aquí cometí un error, no puse el torque y la fuerza de fricción. Este fue mi error, no puse el torque y la fuerza de fricción. Aquí me hace falta, en la sumatoria de torques también tengo esta otra incógnita. Entonces, efectivamente, yo debí haber puesto mi origen acá, de manera que yo primero determinaba N2 y después con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y determinaba N1 y determinaba la fricción. ¿Vieron lo que dije? Sí. O sea, este tipo de problemas, o sea, que ocurran estos errores en clase me parece genial porque se dieron cuenta ustedes cómo me doy, cuál es mi tren de pensamiento cuando me equivoco. Evidentemente sabía que me había equivocado, había algo que no me gustaba y era que esto me fuera a dar 623 y que no calzara con la otra ecuación. Me dio 623 porque aquí me hizo falta un torque más. Me hace falta el torque de la fricción. ¿Y cuál hubiera sido? Ese es el problema. Teníamos L y tenemos aquí la fricción. Entonces hubiera sido un torque negativo, pero yo no conozco la fricción. Fricción y aquí me hubiera quedado 53. Ah, claro, cuidado, aquí lo dibujé mal. Opa. Tengo L y fricción, donde aquí hay 53, este es el 36,9 y aquí hay 90, entonces serían 126,9 el ángulo. Entonces sería fricción por L por el seno de 126,9. Y entonces volvemos al mismo problema. No conozco la fricción, no conozco la normal. De hecho, puedo cambiar la normal por mu, pero tampoco conozco mu. Entonces tenía dos incógnitas aquí. Me estaba haciendo un foul enorme. Al hacer así, me estoy haciendo un foul grande. Entonces, ¿qué hace uno? Echa para atrás y uno dice, me equivoqué. Esto es correcto. Esto estoy seguro que está bien. Ya conozco N1 y entonces esto sí está mal porque lo calculé mal. Esto no. Y ahora sí, yo conozco N1 y de aquí puedo despejar mu. Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de esta ecuación, voy a copiarla y la voy a mandar para abajo. Vean que, o sea, no pasa absolutamente nada. Las ecuaciones planteadas correctamente no te van a dar ningún error. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí yo siento que estoy perdiendo un poquito de tiempo, nada más. Estoy perdiendo tiempo porque lo pude haber planteado de otra manera inicialmente
y me hubiera sido más fácil. Acá lo que voy a hacer ahora es cambiar esta FR por... Ah, bueno, FR me la piden calcular, ¿verdad? Sí, Ah, bueno. el FR y el mu, pero bueno, es lo mismo. Sería en ese caso. Ah, bueno, entonces ni siquiera. De aquí yo espejo FR directamente. FR va a ser igual, entonces ahora sí, vamos, todo esto va para el otro lado. Me queda R de la escalera, que sería L medios por el peso de la escalera, por el seno de 36,9, menos RL, que es 2/3 de L, por el peso de Lancelot, por el seno de 36,9. Más, Profe, sí, ahí el 2/3 va con más, ¿no? sí, gracias. Esto es un más. Y este va con un menos, ahora sí. N, que ya lo conozco, en N1, ya lo conozco. N1 por L por el seno de 143,1 y todo dividido entre L por el seno de 126,9. Tengo una duda aquí con los signos. Este pasó al otro lado positivo. Ah, sí. Debí mantener los negativos aquí. Entonces, si este pasa positivo al otro lado, estos quedan negativos. Tengo que borrar este de acá. Y listo. Me quedaba este negativo y este positivo. FR va a ser igual. ¿Cuánto era que medía la escalera? 5 metros. 5, sí. 2,5 por el peso de la escalera, que eran 180. Por a medios. Ah, no, ya ahí lo puse medios. Ah, pero las L se cancelan. Sí, entonces nada más me quedaba. Ya decía yo, porque antes no hablábamos de los puntos de 2,5. 180 medios por el seno de 36,9 menos 2/3 de Lancelot, que era 800 por el seno de 36,9 más N1, que ya dijimos que es 980 por el seno de 143,1, todo dividido entre seno de 126,9. A ver. Profe, en el 180 medios no es negativo. 180 medios. Sí, sí, sí. Mm. A mí me da una fuerza de fricción de 267. Bueno, 268.
Y yo sé que la fuerza de fricción es igual a N por mu. Entonces mu es igual a estos 268 entre 980. 0.27. Ahí Vladimir lo puede revisar. Puede haber errores de redondeo, pero Sí, creo, el mu está bien, correcto. ok. Entonces, vean que, o sea, este problema se puede resolver, como les decía de un inicio, poniendo el punto de giro en cualquier parte. Lo pueden poner arriba o lo pueden poner abajo. Creo que me hice un foul en el sentido de que al ponerlo arriba, tuve que lidiar con más fuerzas aquí abajo, entonces pude haber tardado un poco más. Si lo hubiera hecho aquí abajo, despejo N2 mucho más rápido. A partir de N2 hago sumatoria de fuerzas en X y ya hubiera tenido la fricción inmediatamente, solo con un menos. Ya me daba la fricción y rápidamente obtenía el mu. Porque el N1 lo obtuve de la suma, ¿verdad? Entonces, me hubiera facilitado más las cosas poniendo el origen o el punto de rotación en la parte de abajo. Pero vean que igualmente se pudo resolver poniendo la parte de arriba, nada más que me agregó un par de términos a la ecuación de torques. Cometí un error que fue no poner el torque de fricción, pero me di cuenta eventualmente. Cosas que pasan. Profe, sí, pero yo ayer que me puse a hacerlo estaba echando humo. Poco. Sí, por ejemplo, hay un problema que también asusta mucho. Búsquenlo a ver si lo encuentran, que es el de la escalera así. Y entonces le dicen que aquí se para una persona. Y entonces, bueno, y que también aquí hay una tensión. Este puede ser un pelín más complicado. Voy a buscarlo y si quieren lo resolvemos en la próxima clase. Le ponen aquí hay que determinar cuánto es la tensión que hay aquí por una cadena. Si uno conoce las masas y también creo, no recuerdo si hay que poner fricciones aquí. Pero bueno, hay varias versiones de este problema. Este asusta un poco, pero hay que usar mucho tercera ley de Newton, ¿verdad? El quiz ya se puede hacer, sí, cierto. Empezaba a las 5. Entonces lo Sí, hacemos. pero sí, empiécenlo. Nada más voy a A las 5:15. sí, voy a exagerarlo un poquito más, que tenga más tiempo. Ok. Perdón, ¿Ah? es que yo tenía una pregunta sobre la tarea. Sí, dame un segundo. Déjame terminar esto para que después... bueno, sí, el examen sí era hasta las 7:15, hasta las 5:15. Entonces hay tiempo todavía. El problema, el quiz es de 5 minutos, igual que siempre, pero pueden hacerlo en esa ventana de tiempo. Inclusive la abrí hasta 5:30. Pero el momento en el que la empiezan son 5 minutos, ¿verdad? Sí, José Pablo, adelante. Yo nada más la estuve ojeando así por encima, pero en el primer problema menciona una bola que va rodando por una Ajá, rampa, sí. pero me dice que es una rampa sin fricción. Dice sin fricción. Sí, dice un plano inclinado sin fricción de altura 3R. Bueno, ok. Sí. Creo que eso fue un dedazo. Espero que haya sido un dedazo. Un cascarón esférico se encuentra en el punto más alto de un plano inclinado sin fricción. Entonces, sí, eso es un dedazo. Con fricción tiene que ser. Ah, sí. Es con fricción. Si no existiera fricción, no rueda.
Sí, eso es más o menos Sí, revisando sí, sí, los sí, problemas. esa es una realidad, no me percaté, eso es un dedazo. Ah, ok, gracias. Sí, sí, a vos más bien, voy a corregirlo de una vez y cambiarlo. Profe, Sí, usted podría volver a subir la imagen del recomendado 4, es que no sale en mediación. lo vi, sí, no sé por qué falló esa Ujú. cuestión. Ya casi lo subo, sí. Gracias. Profe, una duda con el quiz es que en la pregunta 1 que me salió a mí, en la B no hay, digamos, dice A tal, B está en blanco, C tal y D tal. Bueno, sí, Pero son no. tres opciones. Ok, ok. No sé por qué, pensé, es que el mediación virtual da siempre cuatro opciones automáticamente. Pensé que si las dejaba en blanco no la mostraba, pero parece que sí. Son tres opciones nada más. En ambas, creo. Voy a dejar de grabar.